Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Hoy vamos a hacer el encuentro número 7, o sea que ya nos estamos despidiendo y nos enfocamos en estas latitudes, empezando por Latinoamérica y la semana que viene trabajaremos con Argentina específicamente. No las vamos a presentar porque ya las conocemos. Sabrina Gil y Soledad Rospuga nos acompañan hoy. Bienvenidas. Vienen a la mente cuando hablamos del arte latinoamericano. Y en particular, ¿qué artistas se les vienen a la mente cuando hablamos del arte latinoamericano de la primera mitad del siglo XX? En esta comunicación, luego vamos a retomar esta pregunta, ¿no? En esta comunicación nos vamos a circunscribir a una zona y un momento del arte latinoamericano que son las vanguardias, en particular las vanguardias de los 20 y 30. Que se trata de procesos de transformación de los lenguajes artísticos con un mandato de modernización, de renovación, que incluye a los medios artísticos, al medio artístico en general, digamos, la producción, la circulación, el consumo de arte, y que pese a la heterogeneidad de los distintos países y de las distintas modulaciones, se pueden organizar en una serie de tópicos comunes. La necesidad de construir una identidad cultural que combata la proveniente de Europa. En este contexto, una tensión entre nacionalismo y cosmopolitismo, o entre cosmopolitismo y localismo, marcas que me parece que se pueden sintetizar en una frase del manifiesto antropófago que aquí estamos viendo, que es "to be or not to be, that is the question", que trama la tradición con mayúscula, ¿no?, literaria europea, el "to be or not to be" de Shakespeare, pero pasado por un tamiz del archivo americano indígena. Las vanguardias están signadas por una corriente de revalorización de lo popular que pone a dialogar el pasado oprimido en el presente, que trama la tradición con la modernidad, y esto en una zona va a ser el indigenismo, en otra zona, aquí por ejemplo, va a ser el criollismo y todas sus variaciones, ¿no?, la antropofagia, el muralismo, etcétera. Esto como una breve introducción a las vanguardias latinoamericanas de este periodo para que tengamos una referencia. Las artistas mujeres tuvieron una importante participación en las vanguardias y gozaron en aquellos años de reconocimientos variados, ya sea a través de muestras individuales, de su participación como pares en muestras colectivas, reseñas muy positivas de sus obras en revistas culturales o en la prensa, encargos públicos y privados. Esto también se puede constatar en declaraciones, en cartas, en entrevistas. No obstante, pese a ese importante rol que jugaron en las vanguardias, es difícil encontrarlas incluidas en los relatos que estructuran el arte latinoamericano antes de la década del 80. Es decir, en los textos de historia del arte latinoamericano anteriores a los 80 y bien avanzados los 80, a lo sumo hay alguna mención en nota al pie, ¿no?, o algún comentario al pasar, como discípula de alguien, por ejemplo. Muchas de ellas, en las últimas décadas, desde mediados de los 90 en adelante, alcanzan finalmente un reconocimiento de parte de la crítica y también son conocidas por el público en general. Yo voy a mencionar ahora solamente algunas, con un criterio arbitrario, que tiene que ver con nombrar algunas artistas de distintos países para mostrar con qué presentaciones o conceptualizaciones son tomadas por la crítica y son incluidas en los cánones, a manera de introducción. Las artistas argentinas Raquel Forner y Nora Borges. Nora Lange escribí en la diapositiva. Es otra artista de la vanguardia, pero me voy a referir a Nora Borges. Raquel Forner y Nora Borges son dos pintoras integradas de diversos modos a la vanguardia de los 20.
una vanguardia lanzada a la búsqueda de una nueva sensibilidad, tomando las palabras del manifiesto martinfierrista. Forner desde el Grupo de París, una artista muy jovencita en ese momento, y Nora Borges desde el corazón mismo de la vanguardia martinfierrista. Ya desde sus años de formación, y digo, siendo muy jovencita, Forner es defendida y celebrada en las páginas de Martín Fierro. Aquí estamos viendo una notita titulada Un cuadro rechazado, en la que se hace una defensa de esta pintura, porque es una pintura nueva, porque es una pintura realizada por una persona joven. Y estos son valores supremos de la vanguardia martinfierrista, y se cuestiona en esta nota que un salón, que un jurado compuesto por personas mayores que no pueden comprender esta nueva sensibilidad hayan rechazado este cuadro. Nora Borges, por su parte, ocupa varias portadas de la revista. Acá estamos viendo una portada a color de Martín Fierro, y creo que son huellas de su lugar en la renovación de los 20, aunque luego de eso pasó desapercibida por la crítica y muy recientemente va a ser recuperada y revalorizada. Hace muy poquito se hizo una retrospectiva de ella en Bellas Artes, titulada Nora Borges, una mujer en la vanguardia. Me parece que es un título interesante en la medida en que la resitúa, ¿no? la restituye en el lugar que ocupó en la vanguardia, aunque tal vez tiene el límite de que pareciera que era una mujer la que participó, solo una la que participó en la vanguardia. Bueno, sigo con el panorama, digamos. Forner decía, junto con Lola Morá, sí es incluida muy tempranamente en los relatos y en las historias del arte argentino. Julia Codecido es una pintora peruana que realizó la portada que aquí estamos viendo de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. Si bien Damián Bayón, en Arte Moderno de Latinoamérica, que es un libro canónico que organiza, digamos, el arte latinoamericano a mediados de los 80, le dedicó una mención al pasar, como discípula de Sabogal, con unas obras muy poco inspiradas, dice. La crítica y curadora Natalia Masluf, que acaba de curar hace muy poquito también una exposición muy importante sobre Amauta y las redes de vanguardia, considera que posiblemente la portada que hizo Codecido para el libro de Mariátegui sea, la cito, la imagen más radical de la gráfica peruana de los años 20. Una serie de trazos enfrentados de tono primitivista transforma la síntesis formal en una visualidad disruptiva. Señala también que debe ser una de las imágenes más reproducidas de la historia editorial del Perú, dada la cantidad de ediciones y las tiradas del volumen que la contiene. María Izquierdo, pintora mexicana, reconocida en la actualidad por ser la primera en exponer fuera de su país, en 1930, antes que Frida, cuando Diego Rivera fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y ella era alumna, se refirió a Izquierdo como una de las personalidades más atrayentes del panorama artístico y uno de los mejores elementos de la academia. Acá estamos viendo una pintura sobre la que no voy a hablar porque es una introducción, pero deténganse a observarla porque es muy interesante el juego que hace sobre la representación, ¿no? Es sobre el objeto representado y su representación, las diferencias, la mano que pinta, fíjense el modelo y el cuadro que esa mano ausente está pintando. Bueno, dado el reconocimiento nacional e internacional que alcanzaba su pintura, en 1945 firmó un contrato con el gobierno de la Ciudad de México para realizar un mural en el cubo de la escalera principal del antiguo edificio del ayuntamiento, que en ese momento era sede del gobierno de la ciudad. Era la primera vez que se encargaba a una mujer un mural de esa envergadura en un edificio central de la pujante Ciudad de México. Pocos días antes del inicio del trabajo y ya con todo en marcha, es decir, andamio montado, asistentes contratados y demás, se canceló su contrato y a cambio se le ofreció un mercado o una escuela, considerados más adecuados. Aunque en el momento nada dijeron, en el fuerte escándalo que se armó y en el debate que se armó, tiempo después se confirmó que 2 de los grandes muralistas, 2 de la tríada, Rivera, que tanto la admiraba cuando era estudiante, y Siqueiros, habían intervenido en la cancelación de su contrato. María Izquierdo se negó a aceptar un mercado o una escuela, se negó a aceptar otro lugar, pues era una forma de aceptar que una mujer no podía estar a la altura del resto de los muralistas, y declaró: es un crimen ser mujer y tener talento. Un comentario al pasar, el espacio quedó sin cubrir hasta el día de hoy. Tarsila do Amaral y Anita Malfatti, pintoras brasileñas,
En forma unánime, la crítica contemporánea afirma que Anita Malfatti es la introductora de las vanguardias en Brasil. Fíjense, por eso estoy mencionando cómo las considera la crítica, fíjense la vigencia del esquema que concibe la producción artística latinoamericana como receptiva de una vanguardia europea que es implantada, ¿no? Y también esa cuestión de las figuras excepcionales, la primera que hizo esto, la que trajo la vanguardia. Tarsila, por suerte, creo que casi no requiere presentación. Dice Jorge Schwartz, Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral, o Tarsigual, en la feliz expresión de Mario de Andrade, se han convertido hoy en verdaderos emblemas de la Semana del Arte Moderno, también conocida como Semana del 22. Su pintura, Avaporú, que aquí la estamos viendo, es casi una síntesis perfecta de todo lo que significan las vanguardias latinoamericanas y es la imagen que inspira el manifiesto antropófago, por eso estaba allí ilustrando la reproducción del manifiesto que mostré en el principio. Supongo que si les pregunto ahora en quiénes pensaron cuando pregunté por figuras referentes del arte latinoamericano de la primera mitad del siglo XX, es una especulación, pero supongo que habrán venido a sus mentes nombres como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, que son la tríada de los muralistas, tal vez Antonio Berni, Jules Solar, Torres García, sin duda Frida Kahlo. Imagino que Frida Kahlo viene a la mente cuando pensamos en arte latinoamericano más en este contexto. Tal vez, y por la composición del público, Tarsila do Amaral. Me interesa reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué entre todas las mujeres que acabo de mencionar y entre tantas otras, porque hice una selección arbitraria, por qué entre todas ellas Frida Kahlo? Acá estamos viendo una compilación de imágenes que salieron en la prensa en estos días. Hay esas capturas de pantalla que dicen hace un día, hace 18 horas, son de hace 2 o 3 días. Porque se va a subastar dentro de algunas semanas esta obra de Frida Kahlo, que es Diego y yo, que es un autorretrato de 1949, y está tasada, digamos, como base para la subasta en $30 millones. Con lo que se convertiría, si se la vende en ese precio o de allí para arriba, en la obra más cara del arte latinoamericano hasta este momento. Entonces aquí la puse en las manos de la persona de Sotheby's que la está exhibiendo. ¿Por qué Frida, entonces? Así como se puede observar que Frida o María Izquierdo han quedado a la sombra de Diego Rivera, u otras artistas a la sombra de artistas varones, también me parece importante observar que la figura de Frida deja a la sombra a otras artistas mujeres. Y en lugar de operar por ahí como el claro que permite vislumbrar un bosque frondoso, opera como el árbol que tapa el bosque. Propongo en lo que sigue desmenuzar la figura de Frida Kahlo, no su producción, sino la figura construida por la crítica y en especial por los museos y por el mercado, con el objetivo de elucidar a través de ello algunos problemas teóricos y críticos persistentes a la hora de pensar el arte latinoamericano y el lugar de las mujeres en el arte latinoamericano. Porque me parece que es sobre el reconocimiento de los problemas que podemos vislumbrar los desafíos que tenemos por delante. Entonces, vamos a intentar identificar y problematizar las razones por las que Frida es considerada un símbolo del feminismo y por las que es considerada un símbolo o una de las referencias máximas del arte latinoamericano. Veamos primero la cuestión de Frida como emblema del arte latinoamericano. Un primer aspecto para elucidar en este conversatorio en el que nos interesan tanto las inclusiones y las exclusiones es la dificultad para superar, tantos siglos después, el Tratado de Tordesillas, el reparto del botín entre España y Portugal que dividió el continente latinoamericano. Los capítulos sobre el Cono Sur del libro de Damián Bayón que mencioné antes, que son capítulos a cargo de Jorge Romero Brés y de Fermín Febre, no incluyen a Brasil. Brasil tiene sus capítulos específicos. Jorge Schwartz, a quien mencioné, Florencia Garramuño, Raúl Antelo, son intelectuales que hacen un esfuerzo denodado por incorporar a Brasil en los relatos y las historias del arte latinoamericano. Pero en términos generales sigue siendo una suerte de pieza que encaja mal. Digo esto porque, por esta razón, Tarsila o Anita Malfatti no podrían ocupar el lugar que ocupa Frida como exponente de una región en la que no terminan de encajar
no solo por ser mujeres, sino por ser brasileñas, que sigue siendo una zona nebulosa cuando se habla de arte latinoamericano. En los catálogos que están circulando, una de las cosas que pueden ver es eso, ¿no? La poca presencia de artistas de Brasil. Acá estamos viendo Dos desnudos en el bosque, que es la obra que está por ser destronada como la más cara de las pinturas de Frida, que es una obra que se vendió en Christie's en 2006 en 8.5 millones. Fíjense, seminario aparte del mercado del arte. 2006, 8.5 millones. 2021, 30 millones está pasada una obra de Frida Kahlo. Y estamos viendo Autorretrato con Chango y Loro, que es una de las obras emblema del Malva. Comparten una serie de elementos que forman parte de la cadena semántica que aún hoy, en ámbitos europeos y norteamericanos, se asocia con Latinoamérica. La naturaleza. La naturaleza exuberante, salvaje, indomada, extraña. Los contrastes, contraste entre la exuberancia y el terreno casi desértico, los contrastes raciales, económicos, políticos. Y el carácter figurativo referencial, y más aún la autorreferencialidad. Porque, como analiza Diana Bechler, aún hoy se le sigue pidiendo al arte latinoamericano que muestre su condición latinoamericana, que exhiba su realidad y su identidad. Y es otra cosa que se puede ver en los catálogos, ¿no? Como ahí está circulando un catálogo del Malva, que es una reorganización de su colección, que es Verbo América, donde se ve obra, digamos, de distintos periodos, y está circulando también un catálogo de la colección Daros, Latinoamérica, con artistas contemporáneos y contemporáneas, y ahí se puede ver que el problema de la identidad latinoamericana no está presente en las obras, no es un problema de quienes producen arte, sino que es una exigencia hacia el arte latinoamericano. Bueno, en ámbitos regidos por el mercado artístico, donde cuenta el valor de las obras, el armado de colecciones, la museificación, etcétera, la pintura de Frida Kahlo es puesta de relieve como cristalización y reproducción de una imagen fijada de América Latina, donde, como en el siglo XIX, prevalecen el exotismo y la otredad. En 1956, la crítica Marta Traba discutía la idea de un arte americano, en un texto titulado ¿Qué quiere decir un arte americano? Allí reseñaba las posiciones de los críticos, digo los porque eran todos varones, con quienes polemizaba, y me asombra notar que muchas de esas posiciones, que ella discutía en el 56, muchas de esas posiciones son el sedimento de los fundamentos de valor con los que se legitima la construcción de Frida Kahlo como un símbolo del arte latinoamericano. La comprensión honda de nuestra naturaleza física, como celebraba Pairó en la pintura de Petoruti. Estoy tomando del texto de Marta Traba. Los tonos de la tierra, la recuperación de lo indoamericano, la explotación plástica del folclore, lo local, todos elementos que voy mostrando las imágenes sin, digamos, señalarlos, pero que me parece que con claridad se pueden ver en las pinturas de Frida Kahlo más destacadas. Por eso voy mostrando también imágenes que son las más caras, las que son emblema de las colecciones y demás. Pongo esta imagen de la columna rota, la pintura de Frida, la columna rota, para detenerme en una expresión que usa Traba cuando se refiere a lo local, ¿no? A la importancia de lo folclórico y lo local. Dice lo local, invertebrado e indefinido. Y resuena una asociación entre el territorio y el cuerpo real y representado de Frida. Ese cuerpo de columna rota, esa forma invertebrada que mal se sostiene con una implantación de una columna griega, clásica, que tanto da forma como desgarra la piel y la tierra agrietadas. Es destacable también que entre los muchos ejemplos que menciona Traba no aparece Frida, porque recién en los 90 va a ser incluida en los cánones, y a fines de los 90. Pero esta recuperación desde los 90 se produce en el marco de posiciones que estaban en discusión en los 50, y que hubiéramos asumido que para los albores del siglo XXI ya están superadas, como la demanda de identidad del arte latinoamericano. Pero los términos en los que se construye esta figura de Frida como emblema de lo latinoamericano nos muestran que no están superados aquellos
criterios que discutía Marta Traba en la década del 50. Otra cuestión relevante para pensar cómo abordamos los objetos es la siguiente, tomando una pregunta que hace Griselda Pollock en un trabajo sobre Artemisia Gentileschi. ¿Ver al artista o leer la pintura? ¿Ver al artista o leer la pintura? En las lecturas dominantes de Frida, la perspectiva biográfica ahoga la pictórica y hace que las pinturas sean vistas como un reflejo de la vida. Esto sofoca la posibilidad de una lectura estética y política que se concentre en el conjunto de signos y relaciones que constituye una obra y en el proceso dinámico de su producción. Después de la muerte del autor, del pasaje del autor al texto, el equilibrio entre ver al artista y leer la pintura supone un problema crítico para considerar. Más en un ámbito como este, en el que en muchos casos reponer una biografía es una conquista frente a un silenciamiento. Y esto tiende a sobreenfatizar muy rápidamente las biografías, porque, digamos, nos vamos por el camino de la carrera trunca, de los problemas que enfrentó. Y me refiero al problema del equilibrio para no caer tampoco en una defensa del esteticismo puro, sino buscando, como dice Nelly Richard, las articulaciones estético-políticas que habiliten un diálogo con las obras. Si bien no abonamos la idea de que la autoría tiene género, por supuesto, no tiene género en tanto marca de una mano femenina o una mano masculina inscripta sobre una tela, sí lo tiene en cuanto marca que la sociedad imprime sobre la persona autora de esa tela. Por eso el problema del equilibrio, que en el caso de Frida se desbalancea tan rápidamente. Y entramos siempre por la biografía y no tanto por las obras. A su vez, la perspectiva biográfica en las lecturas dominantes de Frida Kahlo reproduce un modelo estereotipado de mujer. Respalda una concepción del arte como catarsis, como sanación, y promueve una forma de ver el arte hecho por mujeres, distinta a la forma de ver el arte hecho por varones. Por ejemplo, las pinturas que hizo Frida Kahlo luego de su separación con Diego Rivera son leídas como la forma que el artista encontró para procesar su separación. Pero nadie lee en esa misma clave las pinturas que hizo Rivera en esos años, cuando ella lo había dejado a él porque él la había engañado, o sea que él podía estar afectado también por la situación y eso podría haberse visto en sus pinturas. Entonces la función del arte como catarsis y como sanación aparece como privativa de las mujeres. Ahora, si Frida pinta como catarsis, entonces no es una pintora profesional, porque un artista profesional toma decisiones estéticas, no pinta llevada por su mera emocionalidad y su necesidad de sanar. Entonces, como resultado, es la esposa amateur del pintor. Hayden Herrera, en Frida, una biografía, que es una de las biografías más referenciadas sobre Frida, dice sobre el momento en el que Frida se entera que Rivera mantenía una relación amorosa con su hermana menor, con Cristina. Dice, angustiada, se cortó el cabello largo que le encantaba a Rivera y dejó de usar los trajes de tehuana. Como si el dolor personal fuera demasiado grande para expresarlo, prefirió pintar unos cuantos piquetitos, en el que transfirió el propio sufrimiento a la desgracia de otra mujer. Ese libro de Hayden Herrera, tan interesante, tan documentado, no puede salir del límite que impone la anteposición de la biografía. Y ese límite es una trampa tal que desdibuja al artista, ni más ni menos que en ni unos cuantos piquetitos, esta obra que estamos viendo, que es una pintura en la que Frida denuncia un femicidio, tomando la decisión estética y política de representar de manera literal la violencia. Este cuadro es una toma de posición en un debate que tiene vigencia hoy en día. ¿Cómo representamos la violencia? ¿La ponemos en acto reproduciéndola de manera mimética, como en este caso, o como hace Regina Galindo en sus performances? ¿O la elidimos? ¿La evocamos de modos indirectos, como hace Doris Salcedo? Este cuadro puede ser un nodo en ese debate, con la articulación entre una representación cruda de la realidad, inscripta en un exvoto proveniente de la tradición popular católica, y con esas manchas de sangre que unifican la superficie pictórica y el marco, desarticulando los límites entre ficción y realidad. Todas estas lecturas son mucho más interesantes que decir que pintó unos cuadros piquetitos para transferir un dolor demasiado grande porque Rivera la había engañado.
Los usos de Frida confirman la plena vigencia de una figura nodal de la crítica y la historia del arte, que es la del artista como ser excepcional, sea por su locura o por su vida atormentada. Esto vale para Frida, vale para Ana Mendieta, vale para Van Gogh, vale para Artaud, vale para Yayoi Kusama, etc. Las biografías de estas personas atormentadas o locas o lo que fuera, la biografía de estas personas confirma esa excepcionalidad y es, en última instancia, la razón de su aparente genialidad. Esta figura me parece que tiene que ser combatida para reorganizar los relatos de la historia del arte, pero principalmente porque deja fuera de la producción artista a las simples mortales y los simples mortales, que si tenemos una vida más o menos normal, sin demasiados sobresaltos tortuosos, poco podríamos esperar de una carrera artística. Es decir, que es una noción profundamente elitista y desmoralizadora para llevar adelante una carrera artística. Ahora, ¿por qué en el caso de Frida se insiste tanto con la biografía? Por supuesto que es una biografía extraordinaria, eso está clarísimo, muy conmovedora, muy impactante, para escribir 1000 novelas, para filmar 1000 películas. Me pregunto qué tipo de historia es la historia de Frida. En principio es la historia de un amor trágico. Es la historia de una mujer que no puede dejar a un marido que la engaña una y otra vez, que lo dibuja de esta manera, que lo pinta mucho más grande que ella, adelantado en el espacio, ella atrás, él con sus instrumentos de la pintura, ella no. Es también la historia de una mujer que soporta abnegada el dolor y que lo oculta bajo sus hermosos vestidos. Si fuera un cuento, yo pienso que ya habría feministas reescribiéndolo, en versiones en las que Frida deja a Rivera, por ejemplo, en versiones en las que se agiganta en relación con esta imagen, se empodera, en versiones en las que deja de representarse como la buena esposa renacentista del matrimonio Arnolfini, que aquí estamos viendo la relación entre estas dos pinturas y el lugar de Frida y de Giovanna Arnolfini en la relación. El Museo Frida Kahlo, que funciona en la bellísima Casa Azul, que es el hogar familiar de Frida y donde vivió luego con Rivera, exhibe una pequeñísima colección de obras que son más que nada dibujos y algunos bocetos, objetos de la casa, las instalaciones y una extensa colección de vestidos y objetos personales de Frida. En una exposición permanente que se montó en el 2012 y que sigue hasta hoy, que se llama Las apariencias engañan, que está patrocinada por la revista Vogue. Leo algunas partes sueltas de las cartas, de las tarjetas de exposición y del material en PDF que el museo comparte en su sitio web. Algunas cositas leo. La exposición revela la consciente elección de Frida por vestir indumentaria tradicional tehuana para estilizar su figura y construir una identidad a partir de su discapacidad, la tradición, la moda y el vestido. Se muestra cómo la figura de Kahlo continúa siendo inagotable fuente de inspiración para grandes artistas, firmas y diseñadores de moda internacionales, y nombra varios, Jean-Paul Gaultier, Riccardo Tisci, entre otros genios creativos. Es una compleja combinación de su ideología, su vestuario, ¿no? Una compleja combinación de su ideología comunista, su deseo de pertenencia, sus tradiciones y como respuesta a su discapacidad. Esto sin mayores explicaciones, digamos, no sé cómo se vinculan en la ideología comunista, por ejemplo, en el vestuario de Frida. Y luego dice, estoy citando tal cual: santa, musa, amante, querida, bisexual, víctima y sobreviviente. Frida Kahlo es el modelo mismo de la artista bohemia, única, rebelde y contradictoria. Dice luego, seductora y enigmática mirada, con sus ojos dominantes y frágiles a la vez, etc. La muestra en una de las instituciones más legitimadas para hablar de Frida y a donde acude toda persona interesada en la artista que visite la Ciudad de México, es celebratoria de un modelo de mujer que oculta su dolor y que ante la imposibilidad de exhibir un cuerpo, tomo las palabras del sitio, estilizado, o en otros términos, adecuado a un patrón de normalidad, liso y sin fisuras, acude al ornamento y, cito también del sitio, causa sensación en las élites europeas con sus looks.
La idea de que las apariencias engañan, que es el título de la muestra, que es una idea progresista si se la usa en otro sentido, opera aquí de modo opuesto. Hay incluso algo de morbo en mostrar los corsés, la pierna ortopédica, los zapatos cortados en los dedos, junto a los fabulosos vestidos que inspiran a diseñadores, vestidos que ocultan el sufrimiento y la disidencia de un cuerpo respecto de un patrón para mantener una apariencia. Jugando con el título del conversatorio, podríamos decir que hay una despolitización de ese cuerpo y una devolución al ámbito privado. Es claro que el capitalismo tiende a absorber dentro de su lógica aquello que lo pone en cuestión, intentando vaciarlo de contenido, del contenido potencialmente desafiante y resignificándolo, como las propagandas violetas de Adidas, como el patrocinio de la revista Vogue, porque esta muestra es patrocinada por la revista Vogue, que es además quien puso a Frida en ese universo cuando la presentó con una nota especial en 1937. O como la incorporación de la mujer al mercado laboral, que permitió bajar los sueldos, considerando que desde entonces va a haber 2 sueldos en una familia tipo y no solamente uno. Este tipo de operaciones, digamos, son sabidas. En este sentido, Frida, como figura, no Frida su obra, Frida como figura, es convertida en emblema de un feminismo superficial, de un feminismo que consistiría en no depilarse las cejas o en tener una eventual amante del mismo sexo. Y nótese que ni siquiera una pareja estable del mismo sexo, una eventual amante del mismo sexo. Los usos de Frida convalidan las clasificaciones de un arte de hombres, el de Rivera, y uno de mujeres, el de ella, destacando las obras que más están plagadas de temas femeninos, ¿no? El autorretrato, la vida privada, el interior doméstico, la maternidad, el amor romántico y trágico. Recuerden, quienes vienen participando de encuentros anteriores, todas las cuestiones que han explicado las chicas cuando hablaron de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Sobre los temas considerados femeninos. Convalida también la sustancialización de atributos propios de la mujer y propios del varón, que señalaba Cecilia Secreto en el encuentro pasado, según el texto de Amorós. Recuerdan, la mujer es la naturaleza, la metonimia, el vacío. La asociación mujer y naturaleza se construye en detrimento de la asociación mujer y cultura, reservándose la cultura para el varón. Por eso funciona tan bien la asociación de Frida con América, continente que también se asocia con la naturaleza y con lo salvaje y con lo indomado, reservando para Europa la cultura. Se produce así una doble certificación de otredad, la de América y la de la mujer. Un desafío de los estudios de género y de la crítica cultural latinoamericana consiste en enfrentar estas operaciones provenientes de instituciones culturales y económicas que pujan por desandar caminos abiertos tanto desde la producción académica como desde la práctica artística y de los movimientos políticos de mujeres y disidencias. Como dice Andrea Giunta, ahora tenemos nuevos instrumentos para desautorizar visiones románticas. Usémoslos. Con este propósito, destaco, para finalizar, otras lecturas y apropiaciones posibles de Frida Kahlo. Respecto de las lecturas, hace un rato mencioné el problema de la representación de la violencia en unos cuantos piquetitos. Y justamente un tema fundamental de su pintura me parece que es el problema de la representación. Cuestión que no puede ser leída desde las perspectivas biográficas que asumen una relación de transparencia entre la historia singular de una persona y su representación. El suicidio de Dorothy Hale, que aquí la estamos viendo, muestra una experimentación con el lenguaje visual que lleva a la persona que observa la pintura a caer en picada con la mirada, siguiendo la caída del cuerpo 3 veces representado, muy pequeñito arriba, luego cayendo y finalmente en el suelo. En un escenario que no termina de meternos en la atmósfera surrealista, metafísica que evoca el cielo, sino que saca esa atmósfera del cuadro avanzando hacia el marco y su más allá. En el volumen Crítica feminista en la teoría e historia del arte, que compilan Karen Cordero Reyman e Inda Sáenz, para acercar al público hispanohablante, mexicano en particular, a desarrollos teóricos y estudios aplicados,
hay un trabajo de David Lomas titulado Lenguajes corporales, Kahlo y la imaginería médica. Lomas propone que ante la ausencia de lenguajes y tradiciones adecuadas a las experiencias que quiere narrar, como el suicidio, el aborto, la cesárea de un niño muerto, el aborto es un tema irrepresentable en la pintura. Antes de Frida, y diría, me animo a decir, aunque no es algo que haya estudiado, pero me animo a decir también luego de Frida, creo que recién en el curso de la Ola Verde empieza a asumir formas visuales el aborto. Pero Frida, digamos, representa un tema para el que no existe un código visual. Por ello, dice Lomas, acude, entre otros recursos, a la imaginería médica para crear un espacio semántico donde pudiese representar esas experiencias. De las muchas obras que analiza, solo quiero mencionar algo, una parte de su lectura de la obra Lo que el agua me dio, que aquí también estamos viendo. Dice Lomas: elimina la dicotomía desigual que fija lo masculino y lo femenino, respectivamente, como observador y observado. Kahlo retrata su cuerpo reclinado en una tina según su propio punto de vista. Ahora, el observador es el observado y no queda lugar para el disociado espectador soberano. Dado que Lomas es varón, agrega: la continuidad implicada entre la posición de observación y el cuerpo femenino hace claramente incómoda mi propia posición como comentador de ella. Tampoco la realidad, sigue Lomas, tampoco la realidad desnuda del cuerpo femenino se entrega ya al escrutinio empírico. Más bien lo real del cuerpo retrocede bajo la sábana de agua que se interpone entre nosotros y el cuerpo. Su superficie reflectora es como una pantalla o incluso un lienzo, sobre el cual las analogías metafóricas del cuerpo, así como los recuerdos subjetivos y las fantasías, se proyectan y acumulan. Fíjense que interesantes y productivos análisis se pueden hacer analizando la codificación visual que ofrecen las pinturas de Frida sin, digamos, verlas como un reflejo de la biografía. Por ello, entiendo que hay mucho camino por recorrer si corremos el eje de una concepción ingenua de la representación a una concepción de la pintura como un lenguaje que en cada experiencia visual nos coloca frente a la representación como un problema de conocimiento para quien produce la imagen y para quien la observa. En un proceso que requiere e invita a la desconfianza de los sentidos, a un desciframiento, a una penetración, un detenimiento, al establecimiento de relaciones. Operaciones que se ponen en juego en cualquier instancia cognoscente y sobre las que Frida experimenta en muchas de sus pinturas, por ejemplo, en esta naturaleza muerta, donde todas estas operaciones están implicadas. Con instrumentos del lenguaje científico, los herbarios, los manuales de anatomía, representa un zapallo con un corte transversal que expone la compleja realidad interior y tensiona el conjunto de objetos. No por nada, en la lección de anatomía de Rembrandt, el doctor muestra el corte en el brazo. La mirada penetra al interior desde la superficie y el afuera, y lo oculto asoma, como un símbolo de la dinámica del conocimiento. Respecto de las apropiaciones de Frida, dije lecturas y apropiaciones, respecto de las apropiaciones, recupero, para cerrar, la performance de Yeguas del Apocalipsis, a la manera de tableau vivant de las dos Fridas, registrada en la fotografía de Pedro Marinello. Dice Fernanda Carvajal que Casas y Lemebel trasvisten a Frida para disputar los usos exotizantes de su figura. Dice, reivindican y traicionan la figura de Frida, para desatar a partir de ella ficciones inapropiadas en torno a la lógica neocolonial que trae consigo el VIH-Sida como nuevo dispositivo biopolítico de control de la sexualidad. Apropiaciones como las de Yeguas del Apocalipsis recuperan el potencial de Frida obra, ahora sí, y de Frida personaje público,
para desarrollar estrategias poético-políticas que problematicen el ordenamiento cultural y discursivo del régimen centrado en el hombre, blanco, heterosexual, europeo, burgués. Desarmada la figura de Frida Kahlo, que restituye modelos interpretativos anclados en la idea de una autoría sexuada, dentro de la cual Frida produce un arte femenino, que a su vez la homologa como exponente de un continente que también es otro. Desarmado todo esto, se habilita un camino para las batallas de la crítica cultural latinoamericana y los estudios de género, en cuya articulación Nelly Richard, pensando en Yeguas del Apocalipsis y en toda la escena chilena de postdictadura, encuentra que si lo femenino es algo en el arte, es el lugar de cuestionamiento a la autoridad. No es entonces lo femenino en tanto lo propio de la mujer, en tanto una subjetividad, en tanto marcas, delicadeza, fluidos, fragilidad, etc., sino lo femenino como una inscripción que desafía un orden dado, en este caso un régimen estético, político y cultural. El flyer de este conversatorio tiene una foto de Frida, una foto tomada por Giselle Freund, y en la elección de esa foto hay una resistencia a esa figura dominante de Frida, figura tan brillante que enceguece, y una apelación a una construcción de otra Frida. Cuando empecé a preparar esta presentación le había puesto un título, que es una idea punzante que tenía en la cabeza desde hace un tiempo, que es Desfridacalizar el arte latinoamericano. Pero tras volver a revisar su obra, comprendí que lo más adecuado en términos de tarea y de desafío es desfridacalizar a Frida Kahlo. Esto permite preguntarnos cómo volver a ensamblarla, cómo la fridacalizamos de otra manera y articulamos otros relatos para el arte latinoamericano. Tal vez un punto de partida para hacerlo sea como quien mira un lienzo en blanco o una pared y proyecta sobre ella el contenido ilimitado de su imaginación. Por eso elegí como cierre esta imagen, que es el cubo de la escalera principal del Palacio del Ayuntamiento de México, que María Izquierdo no pudo pintar y que nadie pintó y que permanece así hasta el día de hoy, como un reclamo y una posibilidad. Gracias por la atención. Nunca me acuerdo cómo pasan. El conversatorio de hoy, bueno, después de la presentación de Sabrina, retomando un poco. El nombre que nos acerca, el encuentro de este sábado, es más que nada una invitación a generar un espacio de reflexión situada, con relación a las intersecciones que dentro del feminismo tienen lugar, y en particular en Latinoamérica. Un espacio que permita generar preguntas, como decía Sabrina, que den cuenta de este momento histórico y de sus antecedentes. Un campo de acuerdos para la enunciación de esta identidad dinámica, marcada por el cambio cultural y por la transformación, sobre todo la transformación de los estereotipos que hemos heredado de la hispanidad. La primera pregunta que surge es la del nombre: Latinoamérica, resistencias entrelazadas.
Y entonces la pregunta que surge es si es posible configurar una mirada latinoamericana y feminista, si es posible cartografiar las experiencias y trayectorias artísticas de este lado del mapa. ¿Tuvieron estas artistas puntos en común? ¿A qué llamamos Latinoamérica? Y para eso, haciendo un ejercicio creativo de la mano de Patricia Funes, nos podemos ubicar en un día remoto, el 25 de abril de 1507, y en un lugar también remoto, el Gymnasium Bosacense, y en la abadía de Saint-Dié. Ese día y en ese lugar está fechado el mapa en el que por primera vez aparece el nombre de América. Ese nombre es el nombre de esta parte del mundo y su singularización, aunque nos parezca extraño, no fue tarea ni de marinos, ni de navegantes, ni de aventureros, sino de monjes cartógrafos. Ese Gymnasium Bosacense era un centro erudito donde filósofos, cartógrafos, cosmógrafos, bajo el mecenazgo del duque de Lorena, se dedicaban al estudio de los textos clásicos. Cuando les llegó la versión francesa de los 4 viajes de Vespucio, emprendieron la tarea del bautismo en el mapa. Y en ese lugar en el que Américo Vespucio había puesto Mundus Novus, los monjes, fascinados, y en su honor pusieron el nombre de América. Y esa voz femenina se utilizó para corresponder la nueva tierra conocida con un nombre de mujer, como Europa, Asia y África. 46 países y territorios dependientes y departamentos de ultramar son los que componen esta parte del mundo que oficialmente se denomina América Latina y el Caribe. Esta es la región que más nombres por sumatoria posee, y ese agregado de y el Caribe fue para incorporar aquellas áreas de lenguas tradicionales no latinas. Entonces vuelve a surgir la pregunta, ¿es posible hablar de feminismo latinoamericano? ¿Hay constantes y puntos de encuentro que singularicen esta posición? En términos de las representaciones, ¿es posible establecer diálogos entre las imágenes y entre las obras de artistas que han procurado dar cuenta de la emancipación femenina? En línea con la consideración de las distintas olas del feminismo europeo y en su extensión a la crítica feminista en la historiografía del arte, es también necesario que nos preguntemos por las marcas de localía, por la producción de sentido y por los aportes que hicieron esas artistas latinoamericanas. Son caminos entrelazados que se van anudando en algunas trayectorias. Y en este sentido, la intervención feminista en la historia del arte es la que nos permite comprender que en cada tiempo histórico tiene que ser analizado en relación al género, la clase y la raza o la etnia en todo caso. Y si bien a principios del siglo XX, durante la primera ola feminista, aparecieron algunas críticas al canon, es recién bajo el impulso de la segunda ola feminista en la que estos cuestionamientos vuelven a tomar forma, tanto entre las historiadoras del arte como entre las propias artistas. Y es en esta lógica en la que aparece la obra de Linda Nochlin, que tanto se ha mencionado en estos conversatorios, y que se pregunta por la ausencia de las grandes artistas. Y en este sentido realiza la crítica a la mirada biologicista, al estereotipo de género y sobre todo al estilo femenino, a la jerarquía de los géneros pictóricos, a lo que las mujeres pueden y han podido hacer y a los espacios que les están habilitados o vedados. Siguiendo a Andrea Giunta, podemos advertir que en esto que vamos a trabajar en esta exposición en particular, durante la década del 60 y 70,
esa pregunta inicial de Notchklin fue resignificada y reactualizada. Pese a la preexistencia de las desigualdades, hubo artistas que en los años 60 y 70 y 80 manifestaron una comprensión diferente del cuerpo femenino, distinta, entendiéndolo como un espacio de expresión de una subjetividad en disidencia respecto de lo que eran esos lugares socialmente normalizados y de los estereotipos heredados de la hispanidad. Estas representaciones fueron desarticulando los estereotipos, fueron interpelando y poniendo en discusión diferentes temas. La relación entre la militancia política y la militancia feminista, las cuestiones del estilo femenino, las nuevas formas de autorretrato como una comprensión autocentrada del yo, las propuestas vinculadas a la maternidad, al espacio doméstico, a la violencia simbólica y a la violencia material sobre las mujeres. Indagar sobre este pensamiento feminista latinoamericano tiene como propósito intentar contribuir a esta búsqueda histórica. Y en esa línea es que los movimientos feministas latinoamericanos se tienen que reconocer, o debemos reconocernos, en la historia, en esta historia de resistencia a lo que mencionaba Sabrina, al genocidio indígena, a la esclavitud, a la violencia de la colonización, a la negación de la propia cultura. Y en este sentido es que vamos o intentamos plantearnos o releer o poner en crisis aquello que hasta cierto momento tuvo vigencia, y es la consideración de artistas del artista en las artes visuales. Esta consideración con un sesgo patriarcal, ¿sí? A la luz del moderno flaneur de Baudelaire, urbano, masculino, europeo y blanco. Un ideal generizado y heteronormativo que tuvo resistencias y confrontaciones. Y en especial entre los años 60 y 70 es que este estereotipo fue interpelado y esas preguntas se convirtieron en imágenes. Y las trayectorias de las artistas que vamos a rastrear tematizaron su militancia por los derechos inscriptos en la segunda ola feminista. Imágenes que anticiparon la violencia, la desigualdad social, que evidenciaron las minorías étnicas, los pueblos originarios, así como la lucha por la diversidad y por la identidad en los medios de prensa. Y aquí vemos, siguiendo a Isabela Cose, que ha trabajado bastante la sedimentación de los modelos y los estereotipos femeninos, sobre todo en la publicidad. En esta publicidad de 1940, sobre la máquina de coser Singer, nos dice, para festejarla como ella se merece, con mayúscula, regálele costuras felices. Esta asociación entre la felicidad, el quehacer doméstico y las labores que adornaban o que adornan en un modelo tradicional a las mujeres. Coser, planchar, bordar, lavar. La apelación al júbilo y la idea de la máquina moderna. Moderna en el sentido de simplificar las tareas domésticas que le venían de suyo. Y sobre todo, esta cuestión de asociar la felicidad con la docilidad. En esta publicidad siguiente, que también podemos ver que es de la década del 50, ya comienza a evidenciarse una modificación, un cambio. En esta publicidad de la heladera Siam, otra vez aparece la idea de nuevo, novedoso, de la mujer, pero aquí la mujer aparece de brazos cruzados y ya comenzamos a encontrarla no con la familia y los hijos, sino con su pareja.
desligada de los niños. Y hacia 1960 es que se va a producir esta transición lenta del estereotipo publicitario. Comienzan a aparecer, en especial en la prensa argentina, algunas confrontaciones tímidas al modelo tradicional. Aquí elegí a Joaquín Salvador Lavado, Aquino, que con la agudeza de su pluma nos comienza a presentar el contrapunto entre Susanita y Mafalda. Estos dos modelos femeninos que confrontan. Un modelo tradicional, con anclaje en el ámbito privado, con proyección a los roles de madre y esposa, y un modelo que pugna por abrirse camino, el modelo de Mafalda, fuera del entorno hogareño, en otros espacios públicos como la formación universitaria, el trabajo fuera del hogar, la militancia sindical, desde una mirada humorística. Quino pone en evidencia este cambio cultural que va erosionando los cimientos del estereotipo. Como comentaba Sabrina, por un lado Susanita, estandarte de la vida familiar, del matrimonio, de los hijos, modelando las aspiraciones tradicionales de la clase media, y por otro lado, Mafalda, como se ve en este montaje digital, con la demanda de más cultura, ¿sí? El acceso a más cultura, inquisidora, preguntando, interpelando, una demanda de mayor participación. En este sentido, la publicidad gráfica nos resulta útil para revisar la cristalización y la circulación de esos modelos en el público masivo. En estas otras piezas que seleccioné, ya sobre la década del 60, comenzamos a advertir el cambio del entorno en la mujer. La mujer moderna o la mujer nueva se asocia a entornos no domésticos, no familiares, salidas, festejos, situaciones de diversión, y esto es interesante para llamar la atención, planos que muestran su corporalidad, no está cubierta, ya hay partes descubiertas. Minifaldas, se muestran las piernas, se muestran en otras de las publicidades vehículos que de algún modo metaforizan esta posibilidad de movilidad y las primeras expresiones de autonomía en el discurso femenino que refleja y va sedimentando la prensa gráfica. Con relación a la dimensión de las resistencias políticas en el espacio urbano, hacia fines de los 60, comenzamos entonces a registrar mujeres en manifestaciones públicas, poniendo en evidencia de manera clara la participación. Si bien, hay que decirlo, las organizaciones, las distintas organizaciones políticas conservan este sesgo patriarcal y la jerarquía en la toma de decisiones y la cúpula de los órganos de decisión continúa estando en manos masculinas, la presencia femenina comienza a ser frecuente. Se gana la calle, para decirlo en términos claros. Aparece también en esta foto que seleccioné la presencia de la mujer negra, ¿sí?, que se incluye dentro de Latinoamérica esta expresión de y el Caribe para expresar algunas de las disidencias del feminismo de la mujer blanca. Esta es una fotografía del grupo activista de las Panteras Negras y aquí comienza a delinearse un acento no europeo, ¿sí?, que se enlaza con los ecos del Mayo francés de 1968 y las protestas tanto frente a la Sorbona como frente al barrio latino. Para acercarnos a la Argentina, porque también se sitúa como ejemplo de esta modificación o de este cambio,
La insurrección popular o pueblada obrero estudiantil del 29 de mayo de 1969, conocida como el Cordobazo, nos permite observar que la efervescencia y el cambio también llega hasta aquí. En esta fotografía que seleccioné, que tiene, como ven, un encuadre un poco más abierto de la fotografía tradicional del Cordobazo, vemos a Agustín Tosco, a Elpidio Torres y a Atilio López en la primera línea, pero, como el encuadre es más abierto, observamos mujeres militantes delegadas del Sindicato de Luz y Fuerza en primera línea, ¿sí? Estas 6 mujeres aparecen en la primera línea de la marcha. Algunos estudios recientes, es interesante señalarlo, revelan que la participación activa de las mujeres militantes dentro de los sindicatos, docentes de Luz y Fuerza y bancarios fueron reconocidos en la Córdoba de ese momento. En esta fotografía siguiente de archivo recuperado aparece Nene Peña, que era una dirigente bancaria del gremio bancario y está dentro de las manifestaciones del Cordobazo. Si bien al momento continúa siendo una deuda la pesquisa sobre el Archivo General de la Nación con una lectura en clave de género para registrar a todas las mujeres presentes, no obstante eso, el libro de la compilación El Cordobazo por las Mujeres de Viviana Fulcheri nos aporta claves al respecto. Esta es otra foto recuperada en esa pesquisa de archivo, que hasta el momento, hasta este trabajo de investigación, no habían aparecido, no habían sido recopiladas, ni habían sido mostradas. Esto en términos políticos. En términos artísticos, que es lo que nos convoca, me interesa mencionar en principio a 2 referentes que tuvieron una formación europea y que marcaron un punto de inflexión en la fotografía en general y en particular para las artistas. Ellas son Sara Facio, que es contemporánea, y Alicia D'Amico. Es imposible hablar de la una sin la otra. Ambas fueron compañeras de estudio en la Escuela de Arte Prilidiano Pueyrredón y juntas estudiaron Historia y Arte en París. Alicia D'Amico murió en el 2001, pero Sara Facio aún continúa trabajando. Por esa época ganaron una beca y partieron a Europa para ver museos, pinturas y recopilar lo que era la información, mapear y luego traer a la Argentina cuál era el estado del arte y cuál era el estado de la cuestión allí en París. Y lo que estaba pasando en ese momento en las galerías era que se estaban comenzando a llenar de fotos en blanco y negro, fotos de autor. Y en estas fotografías, la composición y la mirada subjetiva iba inaugurando nuevos universos, formas de ver y de mostrar distintas. En 1957, a su regreso de Francia, Alicia D'Amico se capacita en el estudio de su padre, Luis D'Amico, y luego continúa estudiando con alguien que fue mencionada por Gabriela Carou en conversatorios anteriores, que es Anne-Marie Henrich. Entre 1960 y 1983, Alicia y Sara Facio comparten un estudio profesional. Comparten también el premio Konex a la fotografía en 1982. Y este es un dato para los fotógrafos. La primera cámara que tienen, tanto Alicia como Sara, es una Agfa Super Silet. Y esto las transforma definitivamente en modernas, con toda la impronta de la fotografía de autor con la que se habían formado,
y sobre todo aquello que Alicia no abandonaría jamás, que era el formato de 35 milímetros en blanco y negro. Ambas encarnan este ideal o esta transición de la fotografía de estudio europea al papel o al rol de las fotógrafas fotoreporteras. Ambas, por eso las elegí, fundaron en 1972, tengo que hacer una para atrás, en 1972, la primera editorial de fotos de Latinoamérica, junto a la guatemalteca María Cristina Oribe. Esa editorial se llamaba La Azotea. En 1979 suman a Anne-Marie Henrich y además fundan el Consejo Argentino de Fotografía, que es el primer o la primera agrupación que marca una impronta en la fotografía argentina hacia Latinoamérica. Diferentes corrientes fotográficas se reúnen allí y se proyectan hacia el resto del continente. Las primeras fotos que Alicia sacó son algunos ensayos sobre Buenos Aires, a través de sus personajes y sus objetos. Y estas imágenes sobre las que me interesa profundizar son las imágenes con las que editan un libro que se llamó Humanario, ensayo sobre la locura. Este es un trabajo de investigación que realizaron en el Hospital Borda, con cierto tono de denuncia social y sobre todo con los textos de Julio Cortázar. El Humanario se presentó como una especie de alteridad del bestiario. Las imágenes allí de la psiquiatría van mostrando la otredad, lo otro, respecto de la locura. Cortázar, en una entrevista, señala al respecto de Alicia D'Amico y Sara Facio: son autoras de admirables, y estoy citando textual, son autoras de admirables retratos. Sara y Alicia descendieron al infierno de un manicomio y de él trajeron un testimonio que bien merece el título de Humanario. Mi texto, dice Cortázar, no hubiera sido escrito si yo no conociera desde hace mucho su bondad y su comprensión. Evitando lo espectacular y lo aberrante, Sara y Alicia nos acercan, como pocos, a la realidad que por fin se está abriendo paso entre hipocresías, prejuicios y temores. Humanario es un ejemplo de cómo dos artes diferentes, como la fotografía y la literatura, se pueden ir enlazando. Humanario se publicó el 26 de marzo de 1976, justo 2 días después de que la Junta Militar tomara el poder y se iniciara la dictadura más sangrienta en nuestro país. Y Humanario, por esta razón, fue también prohibido durante el régimen de Videla. Las imágenes, estas que vemos aquí, pertenecen a uno de los agrupamientos. Son 3 agrupamientos: mujeres, hombres y jóvenes. Aparentemente estas imágenes datan de 1966. Tardaron 10 años en ser editadas y luego tardaron aún 10 años más en volver a ser editadas. Y es curioso porque también en una entrevista Sara Facio cuenta un poco cómo fue la secuencia. Cuando iban a editar este libro, Humanario, con los pacientes psiquiátricos, Cortázar las contacta con Samuel Beckett, porque Alicia D'Amico quería que él escribiera Samuel Beckett. Y Beckett había sido internado en un psiquiátrico en ese momento. Por esta razón vuelve Sara Facio a París y le pide a Cortázar las fotos. Le dice: Julio, devolveme las fotos. Y Cortázar le dice: ¿cómo? No van a hacer nada, no las van a publicar. Y
Sara Facio le dice, ¿con qué? ¿Cómo las vamos a pagar? No las podemos. ¿No lo puede hacer la editorial La Azotea? Y ahí Cortázar les dice, el texto lo hago yo, no cobro ni un centavo, se tiene que publicar. Y este es el origen o la primera obra de referencia que va planteando una nueva subjetividad. Este es un retrato de Sara Facio. Y en este caso también seleccioné a Facio porque nos conecta o nos contacta con otros hechos históricos. Por esa misma época, tanto Sara como Alicia se presentan o se acercan para la cobertura de la vuelta de Perón, tanto la elección de Cámpora como la vuelta de Perón. Y en un ejercicio pleno de fotoperiodismo, van como militantes y registran toda la manifestación y registran en primera persona, en 8 rollos de negativo, ¿sí?, de manera analógica, este hecho tan relevante para nuestro país. Esta es una de las fotografías donde también vemos a militantes mujeres participando y tomando la calle. Por esa misma época, es por esta razón también que elegí la fotografía, se produce la primera manifestación pública de las disidencias sexuales. Durante el gobierno de Cámpora, en 1973, manifiesta por primera vez el Frente de Liberación Homosexual. En estos años convulsionados comienzan estas imágenes a surgir, a hacerse presentes. Estas imágenes dan la vuelta al mundo. De Facio podemos ver aún hoy la retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes y ver su visión en la muestra Facio por Perón. Y en el caso que estaba señalando del Frente de Liberación Homosexual, en esta manifestación en particular, se pronuncian en contra de la prohibición de los anticonceptivos, de un decreto que había sido firmado por el gobierno de turno. Con relación a lo que nos interesa, en particular en Alicia D'Amico, esta construcción o este cambio del estereotipo femenino y con relación a la identidad femenina, Alicia D'Amico es una de las referentes más importantes de la primera, lo que puede registrarse como la primera organización feminista argentina en la década de 1970. Funda, junto a Liliana Misraí, la primera Casa de la Mujer. En esa casa, se llama Lugar de Mujer, comienzan a realizar investigaciones respecto del género retrato y del género del desnudo, a través de la indagación en la identidad femenina. Este estereotipo o este modelo que estaba cambiando se manifiesta o se pone en evidencia a través de los talleres vivenciales que realizaban con una línea psicodramática. Misraí era psicóloga, y en este trabajo psicodramático hacían el registro, el taller vivencial, la exploración de objetos, y luego del taller vivencial se realizaba el registro fotográfico de cada una de las participantes, y en esos retratos se ponían en evidencia la mujer nueva o la mujer verdad, como Alicia D'Amico la llamaba. Este retrato
En este retrato aparece con claridad una indagación sobre la violencia de género. Cuando me refería al trabajo psicodramático con objetos, en esta serie de retratos en los que participa Misraí, se exploran objetos como el hilo sisal. Misraí se presenta maniatada, obturada, cerrada, como una metáfora del sojuzgamiento y de la opresión. También la indagación sobre el deseo, que se comentó aquí en conversatorios anteriores, lo trajo Susana Delgado respecto de la indagación en el deseo femenino, y Alicia D'Amico, junto a Liliana Misraí, realizan esta indagación sobre el deseo profundo femenino, en algunos casos el deseo lésbico, pero sobre todo una indagación para el autoconocimiento, a través del cuerpo, del género, del retrato y del desnudo. Cuentan las protagonistas o los testimonios de la época que luego no se reconocían en las fotos registradas. Es importante, ya que hablamos de resistencias y resistencias entrelazadas, señalar que aquí voy a citar una referencia textual de Alicia D'Amico sobre el feminismo, y dice: el cómo somos estuvo siempre dado por el cómo nos ven. Al decirnos cómo nos ven, nos dicen simultáneamente cómo debemos ser. Llegó el tiempo de pensarnos y preguntarnos cómo nos vemos y cómo somos las mujeres. Estas investigaciones sobre la identidad y estos espacios eran espacios de concienciación femenina, de concientización. Y aquí se indagaba en torno a la mirada, que la mirada no iba a ser algo único, sino múltiple, y que la identidad no era algo dado en esencia, sino que se disponía a ser construido a través del registro fotográfico. Algunos conceptos que habían sido tomados de Simone de Beauvoir. Esta mujer verdad que emergía tenía una directa ligazón, un directo contacto con la manifestación de las primeras agrupaciones feministas. En esa fotografía aparece Alicia D'Amico, aparece Hilda Reis y aparece también alguien que vamos a mencionar un poquito dentro de unos momentos, que es la condesa, ex condesa Gabriela Cristeler, que son las primeras fundadoras de la Unión Feminista Argentina. ¿Sí? Esa es una foto de una manifestación de la Unión Feminista Argentina. Y no quiero dejar pasar en esta nueva construcción o reconfiguración del modelo y del estereotipo femenino un punto importante y un punto de inflexión que se da hacia fines de los 70 y que merece un párrafo aparte. En el contexto de la dictadura más cruenta de nuestra historia, el 30 de abril de 1977, que es el dato de esta fotografía, 14 mujeres, 12 de las cuales se conoce su nombre, comienzan o se presentan públicamente como las madres de Plaza de Mayo. En este contexto, frente a los mandatos de los que hemos hablado largamente, de la maternidad, de la domesticidad, de la docilidad, las madres de Plaza de Mayo inician en ese momento un camino de lucha en el reclamo de sus hijos que fueron detenidos y desaparecidos. Frente a la voz del policía que estaba en ese momento en el microcentro porteño frente a la Plaza de Mayo y que les dice circulen, circulen, es que estas primeras mujeres que se habían congregado y que recuperamos sus nombres,
el policía les gritaba, les pedía que circularan, y allí es donde comienzan a hacer la ronda, ¿sí?, frente a esta causa común, ¿sí?, del reclamo por la aparición con vida de sus hijos. Los pañuelos blancos aparecerán más tarde, aparecerán en torno a octubre de 1977 como emblema para identificarlas frente a la peregrinación a Luján que había organizado la Iglesia Católica, y ellas, para distinguirse, utilizan los pañales de sus hijos. Y aún así, sin estar oficialmente organizadas, ese día, ese 30 de abril de 1977, Azucena Villaflor, Berta Braverman, Aide García Buelas, María de la Gard de Antonolex, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Bravale, Kelly Neuhaus y Raquel Aruschin son las primeras madres de Plaza de Mayo. Es necesario también recordar en esta configuración del estereotipo femenino que Azucena Villaflor tuvo el mismo destino de su hijo, fue detenida y desaparecida en diciembre de 1977. Su cuerpo recién fue identificado en el 2005 mediante el equipo de antropología forense. Actualmente el trabajo de madres de Plaza de Mayo y también de abuelas de Plaza de Mayo, que surgió a partir de del intento de recuperación de sus nietos nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención. Al momento, las abuelas y las madres han recuperado más de 130 nietos y les han restituido su identidad apropiada. Y en este sentido, tomo también una imagen de una fotógrafa, de una joven, Adriana Lestido, que allá por 1982 registra esta fotografía que cristaliza el cambio en el estereotipo femenino. Esta fotografía se llama Madre e Hija, es de 1982, y allí esta fotógrafa captura la imagen de una hermana de desaparecido que está con su hija y están militando en una plaza, en la plaza de Avellaneda, en esta manifestación, en una de las manifestaciones por el reclamo con vida de la aparición de los desaparecidos. Esta fotógrafa, esta foto, según Adriana Lestido, marca un poco la impronta de lo que será también su investigación en torno al estereotipo femenino. De Adriana Lestido les recomiendo, si es que alguien tiene interés, sobre todo las fotógrafas que están presentes, pueden investigar, y en el caso de Adriana Lestido hay registro fotográfico de la maternidad, de las madres presas, de la maternidad adolescente, de las disidencias sexuales, que son muy interesantes y que van marcando esta impronta en la construcción de un nuevo estereotipo. Y para volver a la Unión Feminista Argentina y no dejar pasar en este conversatorio en el que hemos hablado de la militancia feminista a una figura emblemática dentro del cine, dentro de las cineastas que tanto han hecho por esta construcción, traigo el retrato de María Luisa Bemberg, que es un retrato tomado también por Alicia D'Amico. María Luisa Bemberg, junto a Gabriela Christeler, que la veíamos en las fotografías anteriores, es quien en la década del 70 comienza a ser militante activa de la Unión Feminista Argentina. Esta Unión Feminista Argentina en principio funcionaba como un círculo de lectura en el que se leía a Virginia Woolf, se leía a Simone de Beauvoir, y las primeras eran 20, era un grupito de 20, ¿sí?, que empezaban a accionar
como activistas políticos. Luego fueron sumándose mayor cantidad de organizaciones y mujeres que pertenecían a distintos estratos sociales, amas de casa, intelectuales, estudiantes, obreras, algunas militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, algunas militantes del Partido Comunista y del Frente de Izquierda Popular, y miembros de otras agrupaciones políticas. Y aquí vuelve a enlazarse el movimiento feminista con un hecho político puntual. En 1972 se producen los fusilamientos de Trelew, donde 16 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, de las Fuerzas Armadas de Liberación y de Montoneros son asesinados. Entre estos militantes estaba el hijo de Gabriela Christeler. Gabriela Christeler, junto a María Luisa Bemberg, como dije hace un ratito, son las fundadoras de la Unión Feminista Argentina. Y la Unión Feminista Argentina pasa a ser perseguida, es allanada su filial y su local, y comienzan a ser perseguidas. En el caso de María Luisa Bemberg, aparecía o observábamos también en las fotografías el afiche de... quiero ir para atrás, con este voy para atrás, ¿no? Sí, con otro. Ahí está. En el caso del afiche corresponde a una obra, si bien las obras hay dos cortometrajes de María Luisa Bemberg, uno de 1972 y otro de 1978, que son las primeras manifestaciones políticas feministas claras. Esta obra, la obra de 1982, que es Señora de Nadie, es a través de la cual llega este nuevo modelo, este otro modelo o este otro estereotipo femenino, este estereotipo diferente que confronta, llega al gran público. Esta obra se estrena el 1 de abril de 1982, un día antes de que estalle la Guerra de Malvinas. No obstante eso, la obra permanece bastante tiempo en cartel, considerando el momento. Hay contemporáneas a María Luisa Bemberg otras agrupaciones junto a la Unión Feminista Argentina. Son el Movimiento de Liberación Femenina y también otra asociación que es ALMA, que es la Asociación de Liberación Femenina. Sobre 1975 se considera el Año Internacional de la Mujer y es allí donde estas agrupaciones realizan estas distintas volanteadas. Estos son ejemplos ya de 1980, pero realizan volanteadas en las que se empieza a consolidar y se manifiestan los reclamos, sorprendentemente el reclamo por la legalización del aborto, ¿sí? Y la confrontación del modelo tradicional de mujer ama de casa. Esta fotografía es una fotografía ya sobre los albores de la recuperación democrática, en la que las militantes o las militantes del feminismo participan de manera conjunta con las organizaciones de los derechos humanos, ¿sí?, frente al Congreso. Y esta otra foto que también elegí registra, fíjense que aparece el lugar de mujer, esta primera casa feminista de la que hablábamos en imágenes anteriores. Allí es donde manifiestan de manera activa y reclaman algo que nos parece hoy tan lejano, que es la igualdad del salario
y la patria potestad compartida, además de la legalización del aborto y la protección hacia la mujer. Pensemos que son momentos en los que la ley del cupo femenino aún no estaba en vigencia, por lo cual la desigualdad era aún mucho mayor. Y ya para ir cerrando, con respecto a la historia del feminismo, esto que intentábamos rastrear, la historia del feminismo en América Latina, ha habido, según señala Andrea Giunta, un desarrollo desigual. No obstante eso, un punto importante fue esta muestra co-curada por Cecilia Fajardo Gil y Andrea Giunta de 2017, en la que en el Hammer Museum recuperan y enlazan, ensamblan las trayectorias de distintas artistas feministas que han emancipado el cuerpo. De ellas yo elegí, para ir cerrando, a la colombiana Clemencia Lucena. Según algo que se me pasó decir, y es que según Andrea Giunta, en el horizonte latinoamericano hubo dos circunstancias puntuales que de alguna manera clausuraron la posibilidad de que hubiera formaciones artísticas feministas plenas, con excepción de México y Estados Unidos. Esta primera cuestión fue la dificultad o la difícil relación entre marxismo y feminismo, y entre las formas de militancia política y el extremo de la radicalización de esas formas en las organizaciones armadas. Y la segunda, que se relaciona y que también de alguna manera enlaza el recorrido latinoamericano, es el sometimiento a las distintas dictaduras. La dictadura en Brasil desde 1964, 1973 Uruguay y Chile, 1976 Argentina, la larga dictadura paraguaya con Stroessner, y entonces lo que se hilvana o lo que podemos hilvanar son trayectorias fragmentadas que se van enlazando. ¿De qué manera? En la manera en que las imágenes en el campo de las artes visuales critican las representaciones tradicionales, sociales de las mujeres. En algunos casos hay una relación orgánica con el feminismo y en otros casos no. Desde las imágenes es desde donde las artistas operan para erosionar esas representaciones modelizadas, esos estereotipos sobre los cuales se busca resistir en América Latina. Esa conciencia feminista no implica una militancia feminista orgánica, pero sí un registro en las imágenes. Y de estas artistas yo elegí a Clemencia Lucena, la colombiana, de quien podemos compartir distintas imágenes. Clemencia Lucena era militante comunista. Podemos ver diferentes imágenes que son interesantes y que llaman la atención y que nos van marcando un pulso de época y una relación en el compromiso militante. Y por sobre todo, unas imágenes puntuales, esta no es la única, hay otras que también aparecieron en prensa a través de dibujos e ilustraciones, en los que a Clemencia Lucena le preocupaba, por sobre todo como tema central, el desarrollo y la representación en los medios de la mujer. Por esos años, Clemencia Lucena lo que hace es cuestionar las páginas sociales en las que se describen esas actividades propiamente femeninas, en especial la participación en los concursos de belleza. Allí vemos retratos de muchachas sonriendo, posando, pero también los textos fragmentarios, cortados, que nos permiten ir vislumbrando esta crítica clara que se manifiesta.
al momento de la recepción de estas obras de Clemencia Lucena, fueron leídas como una crítica feminista claramente, una crítica no solo al canon, sino a los comportamientos esperables y esperados para las mujeres. El trabajo de Clemencia Lucena, esto se destaca, se difunde y sobre todo aparecen menciones que son reiteradas también en la prensa argentina, esto de distinguidas señoritas, esto de las niñas de buena familia y las actividades que van realizando. Y para ir cerrando, quiero mencionar también a otras artistas que en otros lugares de Latinoamérica fueron enlazando estas resistencias. Aquí la fotografía que traje es la fotografía de jóvenes Mónica Mayer y Maris Bustamante desde México, quienes enlazan esta resistencia ya con una continuidad y con una permanencia a través de la formación del grupo, del colectivo Polvo de Gallina Negra, en el que van erosionando y van mostrando cómo se modifica este estereotipo y, por sobre todo, cómo el feminismo claramente se transforma en una militancia artística. Esta fotografía es la fotografía de una obra de 1977 y 78 llamada El Tendedero, que los invito a que la linkeen y que la miren porque es una obra que ha sido revisitada, ha sido repuesta en reiteradas ocasiones, inclusive en Argentina, por la autora, con una lectura, una nueva relectura a partir del movimiento tanto de Ni Una Menos como el de la Marea Verde. Allí se recupera un elemento típicamente femenino que pasa a ser el elemento de denuncia y de visibilización frente a la violencia de género. Y para ir, aquí vemos otras de las obras de Mónica Mayer y de una joven, Mónica Mayer, mientras era estudiante, ¿sí? Esta primera proclama de arte feminista. Tuvimos la oportunidad de compartir una charla, un intercambio con ella en un pequeño conversatorio y cuenta cómo fue el derrotero de este feminismo en México. Y cuenta que al principio eran poquitas y ahora ya son bastantes más. Y para terminar, ya para ir cerrando, otra de las artistas que podemos recuperar es esta grabadora. Traemos, pensé que no la iba a llevar en el tiempo, del Club del Grabado en Uruguay, en la que también se ha manifestado, o ha manifestado Nelvia Romero, que el rol de las artistas ha sido el de la resistencia, por sobre todo frente a la dictadura desde todos los lugares, inclusive desde el feminismo. En el caso de Nelvia Romero, aquí tenemos otra de las imágenes, una de las performances realizadas evoca también un hecho histórico, que es el de la masacre de Salsipuedes de 1830, pero al momento en el que la performance es presentada, es leída de manera clara como una crítica evidente a la dictadura, al momento de la dictadura que estaban atravesando en Uruguay. Para finalizar, tomando a Andrea Giunta, que es un poco a la que hemos ido siguiendo en esta línea de la recuperación de hilvanar estas resistencias y el feminismo latinoamericano, es que cerramos, me permití traer
porque las resistencias y los enlaces o el modo de enlazar no solamente es en el espacio geográfico respecto de América Latina, sino que también este enlace o este enlazar se da en el tiempo. Y me permití traer para cerrar, no para ser un anacronismo, sino para cerrar de manera actual, algunas imágenes actuales. Esta imagen es una imagen de 2019 que pertenece a una joven fotógrafa, Azul García Ugoni, que también participa de un colectivo de fotógrafas feministas de aquí de Mar del Plata, que surgió con ocasión de las jornadas de fotografía, y da cuenta de la toma de las calles por parte de las pibas, de nuestras sucesoras, ¿sí?, las que nos van siguiendo en la posta, y esta imagen retrata un poco eso. Y la última imagen, para cerrar, también me permití tomarla, pedí autorización y la tomé, recuperando las realizadoras audiovisuales. Esta última imagen pertenece al documental Gafas Violetas de May Villagra y Paola Barragán, que son dos realizadoras marplatenses. Y en este documental, que los invito a verlo, a visitarlo, ahí tienen la página de YouTube en la que está colgado. En este documental, Gafas Violetas, se presenta todo lo que ha sido el derrotero de la lucha y de las manifestaciones feministas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Búsquedas, puntos de encuentro, entrelazos, nudos que se atan y que van tejiendo una trama cultural propia. Las artistas feministas recorren, diagraman resistencias en consonancia frente a las recurrencias de la opresión, tanto de las dictaduras cívico-militares latinoamericanas como de los estereotipos culturales heredados de la hispanidad. Marcas de localía que apuntan a las resistencias entrelazadas. Y desde Mar del Plata, como decíamos, la imagen, esta última imagen, la de May y Paola, en este film, que documenta las manifestaciones y los reclamos del Ni Una Menos y de la Marea Verde. Y cierro esta frase con respecto a las resistencias entrelazadas, en que el lugar de nosotras, las mujeres, es el lugar de la resistencia. Gracias. En YouTube todavía está hablando ella, así que... Vamos a esperar un poquito entonces. ¿Vos lo tenés ahí? Lo tengo acá. Podemos ir conversando acá. Gracias a todos por la escucha atenta. La verdad que las dos presentaciones nos han dejado picando muchísimas cuestiones. Es la idea. Interesantísimo el planteo que nos hiciste sobre la desfricalización o la fricalización de Frida, ¿cómo sería esa cuestión? ¿No? Pero realmente interesantísimo para replantearnos muchísimas de las cuestiones que hemos ido hilvanando a lo largo de los encuentros, ¿no? Y también el nombre del conversatorio, es decir, me han generado ahí muchos interrogantes. Fundamentalmente también en el caso de tu exposición, Sabrina, también pensar cómo se conecta lo biográfico con la obra, ¿no? Es
es permanente esa cuestión de estudiar la producción artística femenina en clave biográfica. Y eso es algo que tenemos que deconstruir y desandar para valorar desde otro lugar la producción, ¿no? O esta cuestión de la mujer excepcional que produce arte. Y en el caso de tu periplo, muy tortuoso, porque hay que conjugar todas las geografías que forman las resistencias, que a veces no están entrelazadas, sino que son muy discordantes y muy mezcladas con otras cuestiones que hacen al retroceso, ¿no? De los derechos y del lugar de la mujer. Hay, a partir del recorrido que hiciste, Soledad, uno ve cuánta lucha y cuántos caminos sobre los que hay que seguir trabajando indudablemente, ¿no? Veo que en los últimos encuentros ya terminamos con la necesidad de mostrar cómo se está trabajando en Mar del Plata, ¿no? Porque el sábado pasado, con toda la producción que nos trajo Cecilia, también nos muestra la necesidad de sentirnos protagonistas, de contar nuestras propias experiencias en cada uno de nuestros espacios. Y arrancamos con la producción de Andrea, el primer encuentro. Claro, Sí. claro. Sí, yo ya estaba esperando ver a las obras de Andrea y seguramente la semana que viene algo vamos a... Estamos situadas vamos en a ver. acción. Bueno, ¿cómo vamos con el Acá YouTube? hay algunos comentarios. Ahora sí terminamos en YouTube. Bueno, saludos, agradecimientos. Hay un comentario de Mariana sobre la primera exposición. Qué interesante cómo hemos conocido la obra de Frida Kahlo debido a la importancia de los vaivenes de su relación. Supuestamente una mujer víctima de su amor, que hubiese sido de Frida sin Diego, ¿no? Interesante también, como pregunta contrafáctica, revisar qué hubiese sido de esa trayectoria artística, sin esa otra figura. Luego, bueno, saludos y felicitaciones, excelente Soledad, gracias, excelente exposición, gracias a las dos, felicitaciones, bueno, agradecimientos y saludos más que nada, y este comentario interesante para repensar a Frida. No sé si hay preguntas o comentarios en el público que está presente. Está presente la autora de la foto. Ah, dale. Sí, porque así la gente que está siguiendo la transmisión te ve. No hacía falta. No, me pareció interesante la foto que trajiste al final, que es una foto que muestra como algo que no se veía en las imágenes que revisaste anteriormente, de la alegría. Es el de la movilización desde un lugar activo, por supuesto, pero también de festejo y de alegría, ¿no? Como la reivindicación. Me parece que la foto es fantástica en muchos sentidos, pero a mí inmediatamente esas sonrisas abiertas y además de la juventud, además digamos, de la cuestión de la movilización, la foto como que capta ese momento de festejo y le da como una vuelta de tuerca, ¿no? A este también estereotipo de la feminista Enojada. amargada, enojada, ¿no? Siempre reclamando, como que me parece que es genial en ese sentido pensar que el reclamo puede ser un reclamo alegre, un reclamo vital, un reclamo joven, artístico. Entonces, Feminista feliz, como feministas dirían. felices, diría Silvia García, Como que diría tenemos Silvia ahí, una, claro, claro. una pegatina en algunos Sí. lugares de la ciudad con ese reclamo. ¿Está por ahí? Yo no la... Sí, allá está azul. ¿Querés Vení. contar algo? Porque lo mío es... Sí, ¿en qué momento la hiciste? ¿Y por qué de esa toma y demás, si tenés ganas?
Gracias, Azulita, por las fotos. No, de nada. Mirándola otra vez traía todo eso, la alegría. Como que cuando la hice estaba muy abrumada y quería estar como adentro. Y todo lo que decía Andrea recién me emocionaba, porque es así, no es solo una lucha en la que estamos todo el tiempo como hablando de los reclamos, lo que nos hace falta, lo que nos duele, lo que nos molesta. Entonces, como que estuve toda la serie intentando conseguir esto. No sé si lo logré, pero es como que cuando la veo me acuerdo de mis compañeras y la militancia. Más que nada de mis amigas, por más que no tenga relación con todas las que están ahí, todo lo que significa, ¿no? Militar el feminismo y atravesarlo. No sé si tanto desde la fotografía, sino como gritar, estar ahí, disfrutarlo. Así que, nada, re contenta. Gracias, Sole. Es interesantísimo esto de, es algo que impone un poco la marea verde de ir a la lucha como a una fiesta, que implica también una disposición distinta del cuerpo, con el glitter, con una ropa específica que te pones para ir a esa movilización. Y a mí me parece que es, digamos, hay que verlo un poco en el futuro, ¿no? A ver si es así, pero me parece que también ese impulso de la marea verde, de esto, de ir a la lucha como una fiesta, se está traspasando a otros territorios de lucha y de conflicto, en particular, por ejemplo, todas las movidas ambientales. Las últimas movilizaciones ambientales, primero que están impulsadas por jóvenes, muy jóvenes, igual que la Ola Verde, y segundo que me parece que toman esto también, de ponerse una máscara, de vestirse de una manera especial, de ir riéndose, de tomarlo también como una instancia de alegría por estar saliendo a la calle a reclamar un derecho, digamos. Creo que tal vez en el futuro podamos ver una influencia de la Ola Verde en términos de, no sé, una fisonomía distinta en los movimientos populares. Habrá que verlo en el futuro. Claro, y aparte es como que creo que nosotras le ponemos el cuerpo en todo el sentido. Es como que van pasando los años y creo que ayer justo lo hablaba con una amiga. No nos damos cuenta lo contemporáneas que somos a todo esto. Capaz que van a pasar 40 años y vamos a mirar todo lo que hicimos, no solo en la marea verde, sino mirar para atrás de las pioneras lo que nos dejaron para que podamos hacer esto. Es como que abrieron el camino. Ay, lo digo y me emociono. Pero es muy fuerte. Y las luchas, vos decís de las pioneras, las luchas que todavía son vigentes, porque hoy cuando ella mencionaba muchos de esos reclamos, igual trabajo, igual salario, es un reclamo que todavía está vigente. Sí, sí. Lamentablemente, por más que la ley diga otra cosa, no sucede así en muchos sectores laborales y así tantos otros reclamos. No sé si vieron ayer una declaración, y aprovecho para repudiarlo aquí, una comunicación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad a los médicos y médicas del sistema municipal. Luego la voy a reenviar al grupo para que la lean. Va a haber una acción de repudio y de apoyo al personal médico de la ciudad, porque bueno, salió un comunicado de la Secretaría de Salud municipal diciéndoles que no tienen permitido realizar prácticas vinculadas con interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo en el ámbito municipal, porque no corresponde, porque no sé qué, por toda una serie de razones. Digamos, un envalentonamiento contra un derecho conquistado, ¿no es cierto? Y bueno, y lo mismo en otro montón de ámbitos, entonces son luchas que todavía están bastante vigentes. Yéndonos un poco por las ramas. May, que es la autora del documental, no pudo venir porque hoy estaba de rodaje, pero también la invité, así que bueno, también le mando acá el agradecimiento. Y en el documental, si lo pueden ver, ahí se pone en evidencia lo que decía Sabrina, la lucha de alguna manera como una fiesta, sin restarle potencia al reclamo, un reclamo no sufriente, no padeciente, sino con la confianza de ganar la calle y ganar el reclamo. Feminismos creativos y felices. Y felices. Bueno, damos por terminado el encuentro de hoy. Los esperamos para el próximo y último encuentro, que vamos a contar
con la presencia de la doctora Georgina Glusman, que es la curadora de la muestra que se levanta, creo que el 7 de noviembre, en el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, que se llama justamente Trazos... El canon accidental. El canon accidental. Trazos invisibles es el libro de Trazos Georgina Glusman. invisibles. Bueno, va a ser un broche de oro para el conversatorio y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.